Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues mirad, esta posición es una posición de locura, la consiguió Hikaru Nakamura contra el módulo de análisis Crafty. Fue en el año 2007 en una partida jugada en ICC y vamos a ver esta espectacular partida donde esta horda de caballos le dan jaque mate al rey de Crafty. Ahí es nada. Así que no os vayáis porque empezamos de seguida. La partida la comenzó Crafty, que llevaba las piezas blancas con caballo C3 G6 y le respondió Hikaru Nakamura para llevar su alfil a la gran diagonal. Y la partida continuó con con E4, alfil G7, alfil C4, E6, caballo F3, caballo E7, planteando una defensa moderna después de enroque corto D6. Aquí jugó D4 el módulo, enroque corto también poniendo bajo seguridad el rey Hikaru Nakamura, alfil G5, H6, alfil E3, B6 y dama D2. Vemos que el módulo de análisis está apuntando ya al punto H6 para zamparse un peón. Aquí Hikaru Nakamura, que ya sabéis que es un jugador de la élite, uno de los grandes maestros de la actualidad, jugó rey H7, D5 y E5, caballo E1, y ahora vemos una posición donde Hikaru Nakamura quiere pues tirarle todos los peones a la cara, prácticamente en plan apisonadora, a romperle todos los hierros al módulo de análisis, todo su sistema informático. La partida siguió F5, F3, F4, atacando a ese alfil que se fue a F2. G5, caballo D3, H5, torre a E1, caballo G6, torre E2, alfil H6, caballo E1, y aquí Nakamura le ataca todavía más con todo y le hace G4, dama D3 a 6. Es una partida muy larga, me voy a detener en los momentos más clave, donde hay incluso... Hay movimiento. A4, caballo D7, rey H1, caballo F6, B4, torre F7, torre G1 y aquí G3. Nakamura le sacrifica un peón al módulo de análisis, a Crafty, y prácticamente lo hace para abrir los dos mares de la posición y provocar un terremoto en ella. Ahora están atacando al alfil. Crafty aquí jugó H por G3, F por G3 y alfil por G3, y el módulo está tan contento porque ya sabemos que los módulos son unos glotones y han conseguido comerse un peón, el peón de Nakamura. Pero es que Nakamura tiene algo preparado, a ver si no se le indigesta este peón a Crafty y se le corta la respiración, porque Nakamura hizo aquí H4 atacando al alfil y el módulo se tuvo que comer a ese peón. Ya se dio cuenta que había que comerse ese peón y tenía una pequeña desventaja porque había cambiado 3 peones por, digamos, por una pieza. Bueno, 3 peones, no 2 peones, por una pieza. En este momento tenía 7 peones por 5 de Nakamura, 2 peones por pieza. Pero es que aquí no vale retirarse. Aquí, por ejemplo, si hacen alfil H2, viene sencillamente caballo H5. Y después de una jugada como apartar la torre, o sea, poner la torre a F1 por lo que viene caballo G3 atacando a torre y caballo, y si rey G1, caballo F4 atacando a torre y dama. Dama D1, caballo F por E2 jaque, y alfil por E2, caballo por F1 con ventaja negra. Pero es que si, por ejemplo, la amenaza aquí, si no hacen torre F1 y hacen, por ejemplo, B5, una jugada mala para que veamos qué ocurre, qué peligro hay en la posición, vendría ya caballo G3 con incalculables amenazas de mate. Por ejemplo, alfil por G3, H por G3, y la dama está saltando a la columna abierta con jaque mate. Después de torre F1 para darle salida al rey, dama H4 jaque, rey G1 y dama H2 mate. Por lo tanto, alfil H2 no es posible, pero retirarse a F2 tampoco es posible, porque caballo H5, mirad la multitud de amenazas incluyendo mate.
que hay aquí. Los caballos ya están saltando a las casillas F4 y G3 amenazándolo a todo. Y si torre F1, por ejemplo, es que viene también caballo G3, alfil por G3, H por G3, y ese peón ya está prácticamente impidiendo que el rey salga con vida. Después de rey G1, dama H4 otra vez, torre F2 para darle un cobijo, pero de nada sirve porque dama H2 jaque, rey F1 y dama H1 mate. Por lo tanto, en esta posición aquí vemos que no es posible retirarse ni a una casilla ni a otra, y aquí pues se come al peón tranquilamente. Kraft dice, bueno, yo soy una máquina y tú te estás peleando conmigo. Caballo por H4. A partir de aquí, Nakamura empieza su estrategia de la simplificación de piezas, que es muy importante. Cuando se lleva ventaja hay que simplificar las piezas, y más con un módulo de análisis. Si le dejamos todas las piezas al módulo de análisis, tarde o temprano encontrará la táctica correcta para ganar la partida. Por eso aquí lo que hace ahora Nakamura es el tema estratégico del intercambio de material. G3 atacando a ese caballo, hizo el módulo, caballo G6, torre H2, rey G7, rey G2, torre F8, caballo D1, torre H8, y ya vemos cómo coloca Nakamura la torre en la columna abierta para intercambiar material. Torre GH1 doblando las piezas, eso siempre es un peligro porque la están dominando la columna abierta, las piezas blancas, y puede haber problemas, pero Nakamura hace alfil G5 y torre por H8, caballo por H8, intercambia la primera pieza mayor. Caballo F2, caballo G6, C3, dama E8, B5, A5, cerrando un poco la posición, el flanco de dama, para que el módulo con las piezas que le quedan no se puedan mover, pues como a él le gustaría, teniendo casillas clave donde ir y creando temas tácticos. Caballo E7, caballo H3 y alfil por H3. Nakamura le intercambia otra pieza menor, torre por H3, G, dama G6, rey F2 y torre H8. Otra vez están aquí las dos torres confrontadas, torre por H8, rey por H8 y otra torre que se intercambia. Va quedando poco material en el tablero y la pieza menor que tiene Nakamura cada vez se hace más fuerte. Alfil A2, caballo D7, caballo E1, caballo C5, dama C2, dama H6, caballo G2 y caballo G6, alfil C4 y dama H2. Nakamura ya pone la dama en la segunda fila con el peligro que ello representa. Además tiene la pieza menor. Ahora lo que va a hacer es conquistar estos dos peones. Una vez caigan estos dos peones tendrá la pieza íntegra, y vamos a ver qué pasa en la partida, porque ya habéis visto la posición que teníamos al principio del vídeo, ¿no? Alfil F1 jugó Krafi, rey G7, dama 2, caballo F8, alfil C4 y caballo H7, rey F1, la dama se fue a H1 dándole un jaque y ya penetrando totalmente en la posición blanca. Después de rey F2, dama C1, y vemos cómo ya atacan a ese peón, y ese peón prácticamente no se puede defender porque va a venir el alfil a D2 también atacándolo. Y además siempre la dama hay temas tácticos también de que venga a segunda fila intercambiando otra pieza. O sea que después Kraft hizo alfil F1 tapándose de posibles jaques en la segunda, caballo F6, intenta pues llevar el caballo ya a una posición activa, dama C4 defendiendo ese peón que hemos dicho que no se puede defender porque rápidamente Naka hizo alfil D2 atacándolo dos veces, G4 y dama por C3, dama por C3. Han intercambiado la pieza más importante, la pieza que a Nakamura le interesa en esta posición, puesto que, como hemos dicho, tiene ventaja y su estrategia es intercambiar piezas. Alfil por C3 y la ventaja de Naka sigue aumentando. Alfil D1, alfil D2, caballo H4, caballo G8, rey E2 atacando al alfil que se fue a G5, caballo F5 jaque, rey F7, alfil C2 y caballo E7. También quiere intercambiar el caballo en esta posición Nakamura, pero la máquina no quiere y lo retrocede. Sabe que le quedan pocas piezas menores y no le van a quedar ninguna posibilidad. Ahora ya sí que es consciente de sus desventajas. Caballo D7, rey D3, caballo G6, caballo F5, rey F6, caballo C3, caballo H4, caballo por H4, ahora sí se intercambia el caballo, y alfil por H4, queda alfil y caballo contra alfil, y dos peones, rey D2, rey G5, pues llevando el rey pues
para conquistar la debilidad, que es F3 ahora. Alfil D1 defendiendo, rey F4, pero vemos el alfil ese muy pasivo en la defensa de sus peones. Además está por dentro de la cadena de peones, que como vemos todos son de casilla blanca, al igual que el alfil, o sea que es una desventaja total para la máquina aquí. Rey E2, caballo F6, rey F1, caballo H7, y después de rey G2, alfil E1 maniobrando, rey F1, alfil G3, alfil E2 y caballo G5, la primera amenaza al peón, con rey y caballo defendido solo por el alfil. Naka ya empieza a apretar mucho la posición. Se puede llamar la venganza del hombre sobre las máquinas. Aquí vemos que ya no se puede defender ese peón. Aquí hizo rey G1, pero si hace rey G2 para defender ese peón, pues van a caer en una posición donde no se puede defender. Después de alfil H4 prácticamente están en Zugua. Alfil D1, rey E3 dominando la casilla donde puede ir el alfil, porque les toca a la blanca, no se puede mover con los peones y tienen que mover una pieza o el rey. Si mueve el rey se va de la defensa del peón, y si mueve el alfil igual, y aquí no puede venir a defender, o sea que el rey se infiltra ahora mismo y ya está toda la posición vendida. Alfil B3 y caballo por F3, caería el peón. Por eso aquí ya la máquina ni intenta defenderlo y hace rey G1, caballo por F3 jaque, rey G2, caballo E1 jaque. La verdad que cualquier máquina actual ya se hubiera rendido. Las máquinas ya están, digamos, los módulos de análisis, bueno, depende cómo lo programes, claro. Pero aquí pues no se rindió, era una partida online y no se rindió. Y vamos a ver la venganza de Nakamura sobre, digamos, la falta de respeto a un gran maestro por un módulo. ¿Pero qué se ha creído el módulo? Rey F1 hizo, caballo C2, rey G2 y caballo E3. Vemos cómo otra vez se vuelve a dar el tema de atacar dos veces al peón con caballo y rey. Aquí vino a defenderlo Crafty, pero alfil E1, y vemos cómo ahora están en Zugwan otra vez, porque no se pueden mover las piezas. El alfil a la única casilla que puede ir, bueno, esta también, F6 también puede ir, que la tiene dominada el rey, y si va a D8 la tiene dominada el caballo. Por lo tanto está en Zugwan, y entregó el peón, porque o tiene que retirarse el rey o el alfil, y cae igualmente. G5 hizo aquí Crafty, rey por G5, rey H2, rey F4, alfil D3, caballo G4 jaque, rey G2. Vemos que la ventaja ya es brutal, pero vamos a ver cómo organiza el jaque mate Nakamura, porque es que es alucinante. Caballo F2, atacando alfil y peón con rey y caballo, alfil C2 y caballo por E4, alfil B3, Crafty no quiere cambiar, pero es igual porque caballo C5 sigue apretando, rey F1, atacando al alfil, caballo por B3, rey por E1, y ya hemos dicho que al jugador que tiene ventaja pues le interesa el cambio. Se ha quedado con un caballo. Caballo C5 atacando a ese peón. Parece que Nakamura de pequeño, de niño, soñaba con tener un establo de caballos, porque lo que vamos a ver en esta partida es como el sueño de un niño, donde le pedía a su padre: papá, por favor, cómprame un caballo, me gusta montar a caballo y tal. Y pues prácticamente la creatividad de Nakamura pone de manifiesto igual algún sueño de estos que tenía de pequeño, ¿no? Que todos tenemos y queremos y anhelamos algo y no lo tenemos, y aquí lo consigue. Y cómo lo consigue en su mente. Bonito. Rey E2, caballo por E4, rey E1, la máquina no se rinde y sigue adelante. O sea que Nakamura, caballo C5, rey F2, caballo E4, después de rey G2, rey por D5 ya, acabando con otro peón, rey G3, rey C4, rey G4, y no os vayáis porque parezca que está ganada, que de hecho lo está y prácticamente estaría aniquilada de mate, pero es que ocurren unas cosas muy muy buenas y prácticamente pues creativas. Rey por B5, rey G3 y A4, rey F3 A3, rey E3 A2 y rey F2. Aquí realmente Nakamura podría haber dado mate rápidamente, pues coronando en dama, pero lo que quiere Nakamura es hacer esa manada de caballos salvaje y bailar la danza de la muerte contra el módulo asesino de análisis Crafty.
por eso sigue y corona en caballo. Y ya tiene 2 caballos, rey E3, rey C6, rey F3, caballo a B3 y rey G4, caballo D4, rey G5, caballo de E6, rey F5, rey D7, rey G4, B5, rey F3, B4, rey G3, B3, rey F3, B2, rey G4 y otro caballo, 3 caballos, rey F5, caballo A3. No tiene prisa por coronar porque lo que quiere es hacer una formación y que esos caballos pues creen un ritmo y una danza brutal. Como vamos a ver, rey G4, caballo B7, rey F5, caballo F8, rey E4, caballo D8, rey D3, caballo B5, rey C4, caballo A7, rey D3, caballo C8, los mete como en el establo diciendo, bueno, quedaros aquí tranquilos que vamos a montar un espectáculo de fuegos artificiales aquí danzando. Rey E4, rey E6, rey E3, D5, rey D2, C5. Vemos que esos 2 peones se abalanzan. Nakamura aquí abalanzó muchas cosas, ¿eh? Rey D1, E4, rey C2, D4, rey B2, rey D5, rey C1 y C4, rey D2, E3 jaque, rey E1, rey E4, rey F1, D3, rey E1, C3, rey D1, C2 jaque, rey C1, E2, rey D2, rey D4, rey E1 y otro caballito, ya van 4, rey D2, caballo B3, jaque, rey E1, rey C3, rey F2, caballo C5, rey E1 y caballo CE6, rey F2, caballo C7, rey F3 y otro caballo que corona, rey F2, caballo C2, rey F1 y vemos como Nakamura retrocede con sus caballos para crear, no abalanza todos los caballos a la captura del rey, que es lo bonito de esta posición y de esta partida. No se vuelve loco moviendo los caballos, venga, va a ver si le doy mate, sino que va a bailar. Caballo E8 formándolos. Aquí rey G2, caballo F6, rey F2, caballo F6, rey F3, caballo D6, rey G3 sin desperdiciar prácticamente movimiento de los caballos, caballo C6 con la formación, rey G2, caballo 2D4, rey H3, caballo 4 F5, rey G2, caballo FE7, rey F2 y caballo G6, pero qué formación de caballos alineados en formación militar, en formación de ataque, espectáculo total. Rey E1, rey C2, rey F2, D2, falta un peón por coronar, rey G2 y D1, otro caballo que hace rey F1, caballo C3, rey F2, caballo CD5, rey G2, caballo CE5. Mirad cómo planean los caballos, qué suavidad, qué movimiento tienen, rey G1, qué cadencia. Caballo DE4, rey G2, caballo D4, rey G1, caballo GF4. Estos caballos parecen lobos en busca de la presa. Mirad. Formados, alineados. Rey H1, caballo G. Caballo FG4, pero qué bonito, qué bonita esta posición. No me digáis que no. Rey G1, caballo de E3, cortándole el paso. Rey H1, caballo de F5, rey G1, caballo F3, jaque, mirad. Pero qué armonía, qué belleza. Si esto es como la música, rey H1 y caballo G, F3, mate, armonía total, amigos. Aquí os dejo 2 vídeos más que seguramente os van a encantar, os los recomiendo, id a verlos porque nos vemos ahí, así que no me despido, eso sí, os mando un saludo para todos, amigos.